¿Qué tal, chicos? Buena tarde, me da gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a resolver un par de ejemplos. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo en el que vamos a trabajar con el cálculo de la tensión de cada uno de los cables que forman nuestra figura. Quiero comentarles que en algunos de los ejercicios de la actividad número 9 que ya me hicieron favor de enviar, me da gusto ver que varios de ustedes lo están contestando de manera correcta. También me da gusto ver que muchos de ustedes lo están haciendo bastante ordenado. En algunos casos les estoy haciendo el comentario cuando hay que corregir algo en su procedimiento. Traten de corregirlo y de reenviar nuevamente la actividad. El devolverles la calificación, recuerden que cuando la calificación se devuelve no es para que lo vuelvas a hacer y tengas que reenviar. El devolver la calificación en Classroom, recuerden que es cuando ya se les asignó la nota y la actividad se acepta, y por lo tanto pues ya no es necesario tener que estar pues modificando o corrigiendo alguna de las cosas, ¿no? Entonces vamos a continuar o vamos a hacer este ejercicio. Déjenme activar el lapicito y en un momentitito más continuamos con este ejercicio. Bueno, como les decía, vamos a resolver el ejercicio que corresponde al 2.45, pero vamos a utilizar este ejercicio para poder revisar el procedimiento que se debe de seguir cuando tenemos que resolverlo utilizando sistemas de ecuaciones. Este método de sistemas de ecuaciones va a ser necesario cuando solamente o cuando ya no nada más sean tres vectores. Ahorita que son tres, ustedes pueden resolver el ejercicio utilizando el método del triángulo, pero lo ideal es que revisen el procedimiento de sistemas de ecuaciones para que podamos comprenderlo y que se pueda resolver la actividad que corresponde utilizando el procedimiento. Entonces, bueno, tenemos nuevamente tres vectores. Voy a dibujar los vectores utilizando las flechitas de colores como en los ejercicios anteriores. Voy a colocar una flecha de color azul de este lado, voy a colocar una flecha de color rojo de este lado, simulando los vectores que nos están proporcionando, y voy a colocar una flecha de color amarillo de este lado también para poder completar el diagrama. Estas tres flechas que acabo de colocar van a simular los vectores que tenemos en nuestro dibujo. Entonces estas tres flechas las voy a trasladar o las voy a mover a otro lugar para poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En esta ocasión lo voy a poner en la parte inferior. Voy a tratar de ajustar la flecha azul, ya está ajustada, y entonces a partir de esas tres flechas, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las componentes de nuestro sistema de ecuaciones, entonces, o nuestro sistema de fuerzas. Para encontrar las componentes, recuerden que cada una de las componentes que corresponden a este sistema tienen que ver con el eje de las X, que se supone que está más o menos por aquí, y el eje de las Y, que se supone que está más o menos por aquí, ¿no? Entonces, cada uno de los vectores va a tener evidentemente un ángulo que corresponde al eje de las X, y este ángulo, no importa si es positivo o negativo, recuerden que eso depende del movimiento del ángulo, si es en sistema horario o es en sistema antihorario. Entonces, a partir del dibujo vamos a definir los ángulos, ¿no? Voy a marcar una línea punteada simulando el eje de las X, y voy a marcar una línea punteada simulando el eje de las Y. Si este ángulo es de 25 grados, entonces este ángulo también es de 25 grados, porque son ángulos que se conocen como alternos internos. El nombre no es tan importante, pero sí es importante que sepamos que el ángulo superior y el ángulo inferior son exactamente iguales. Entonces con eso podemos definir que este ángulo es de 25 grados. Nos dice el problema que este es el cable BC. A este le voy a llamar tensión BC, que sería el cable que corresponde. Del otro lado tenemos un ángulo de 45 grados, y por la misma razón del ángulo anterior, ángulos alternos internos, entonces podemos definir que este ángulo es de 45 grados también. Entonces el ángulo del vector amarillo en el dibujo de abajo serían 45 grados. A este vector le vamos a llamar el vector AC, o la tensión AC. El problema nos dice que el ángulo alfa es de 60 grados, el ángulo alfa está medido con respecto al eje de las X, aquí no hay mucho pierde, entonces el ángulo es de 60 grados.
Ahorita no nos va a importar si va hacia abajo, hacia arriba, en sentido horario o en sentido antihorario, eso ahorita no lo vamos a necesitar. Y tenemos el valor de P, que en este caso nos dice claramente que P son 500 newtons. Entonces el vector rojo tiene un valor de 500 newtons. Lo que tenemos que hacer ahora es establecer un sistema de ecuaciones a partir de la primera condición de equilibrio. Recuerden que la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X debe de ser igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y también debe de ser igual a 0. Ahora, cada una de estas fuerzas o de cada uno de estos elementos lo voy a poner en color azul. Cada uno de estos vectores tiene una componente en el eje de las X y una componente en el eje de las Y. El vector azul, que es el vector TBC, tiene una componente en el eje de las X que estoy dibujando con color azul. El vector amarillo tiene una componente en el eje de las X y el vector rojo también tiene una componente en el eje de las X. El vector, voy a ponerlo con un azul pero un poquito diferente para ver si se nota la diferencia. El vector azul o el vector rojo tendría nada más esta pequeña parte como componente del eje de las X. En el caso de las componentes en el eje de las Y, lo voy a poner en otro color. El vector azul tiene una componente que llega más o menos por aquí. El vector amarillo tiene un componente que va un poquito más arriba. Y el vector rojo tiene una componente que va hacia abajo. Entonces, bueno, cada uno de los vectores tiene una componente y esa componente la vamos a representar con la función trigonométrica que corresponda. Recuerden que si hablamos de la componente en el eje de las X, entonces estamos hablando del cateto adyacente y por lo tanto utilizaríamos la función coseno. Aquí lo voy a escribir, la función coseno del ángulo que corresponda, en el caso el ángulo φ o el ángulo que corresponda. Y en el caso de las Y vamos a utilizar la función seno. Entonces el procedimiento es bastante sencillo. Vamos a escribir el primer vector, que sería la tensión en el cable o en el punto BC, multiplicada por el coseno del ángulo que forma, que en este caso son 25 grados. Entonces le ponemos 25 grados. Luego vamos a escribir el siguiente vector, el vector TAC, que sería el vector amarillo, con el coseno otra vez, porque estamos hablando del eje de las X, y serían 45 grados. Y después vamos a escribir el vector rojo. El vector rojo tiene un valor numérico, vamos a ponerlo, es 500 por el coseno de su ángulo, que en este caso serían 60 grados. Nota que no puse los signos todavía para hacer el análisis después con respecto a los signos. Lo que estoy haciendo ahorita nada más es colocar cada uno de los vectores con su función trigonométrica y su ángulo correspondiente. Voy a utilizar otro color para hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Aquí sería la tensión en el BC, pero ahora en lugar de coseno que utilizamos hace un momento, ahora vamos a utilizar seno del ángulo en cuestión, que serían 25 grados. Vamos a utilizar también el vector TAC, pero en lugar de coseno ahora vamos a utilizar seno de 45 grados. Y por último vamos a utilizar 500, otra vez 500 newtons por el coseno de 60 grados. No es coseno, en este caso tendría que ser, en lugar de coseno tendría que ser la función seno. Entonces déjenme corregir esto en lugar de coseno, en lugar de que sean coseno tendría que ser 500. Otra vez tomo el color azul, serían 500, pero ahora es seno de 60 grados. Entonces, bueno, ya tenemos cada una de las funciones de coseno y seno para cada uno de los vectores. Lo que sigue es bastante importante, que tiene que ver con los signos. Recuerden que si nosotros analizamos con respecto al eje de las X, si se mueve hacia la derecha o si el vector va hacia la derecha, se considera como un vector positivo. Si va hacia la izquierda, entonces se considera como un vector negativo. Haciendo uso de ese pequeño análisis, podemos definir que el signo del vector TBC es positivo porque se dirige hacia la derecha, mientras que los signos del vector TAC va a ser negativo porque se dirige hacia la izquierda, y el vector rojo o el vector P, que sería el vector de 500 newtons, también va hacia la izquierda y por lo tanto también va a ser negativo. Eso analizándolo con respecto al eje de las X. Ahora, si hacemos el análisis con respecto al eje de las Y, recuerda que si va hacia arriba es positivo
y si va hacia abajo obviamente va a ser negativo. Entonces, en el caso del vector azul, el vector azul, su componente en el eje de las Y es hacia arriba, por lo tanto va a ser positivo. El componente amarillo, que sería el vector TAC, también es positivo porque va hacia arriba, pero el vector rojo evidentemente va hacia abajo, y entonces este va a ser negativo. Una vez que ya establecimos nuestras ecuaciones, recuerden que cada una de ellas, para que cumpla la condición de equilibrio, debe ser igual a 0. Entonces aquí le ponemos que debe ser igual a 0. Una vez que ya tenemos nuestros ejercicios o nuestras ecuaciones, lo que tenemos que hacer es convertir cada una de las funciones trigonométricas, coseno de 25, coseno de 45, coseno de 60 y el seno de los mismos ángulos, a los números decimales que correspondan. Y una vez que se tenga, entonces tendremos que hacer el ejercicio utilizando el método de sustitución, eliminación por sustitución, en donde vamos a hacer el despeje de una de las tensiones o una de las variables, y después esa tensión utilizar en la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la tensión del vector BC es por el coseno de 25 grados, mientras la tensión del vector AC es por el coseno de 45 grados, y la tensión del cable P, que es de 500 newtons, se multiplica por el coseno de 60 grados. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones y vamos a establecer las ecuaciones que correspondan.